del síndrome de Meniere el día 7 de febrero. En esta ocasión vamos a tener con nosotros al doctor Escámez desde Granada y os hago una breve presentación de nuestro acompañante de hoy. El doctor Escámez es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada, facultativo especialista de otorrinolaringología, experto en otoneurología, miembro del Comité de la Clasificación de los Trastornos Vestibulares de la Barani Society, miembro del Comité del Programa de Asociación para la Investigación en Otoneurología de la CEOR, miembro de la Real Academia de Medicina en Andalucía Oral, director científico del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada e investigador principal del Grupo de Otología y Neurología en el Centro de Grupo líder en genómica de la enfermedad de Meniere, y esto realmente es lo que a nosotros nos interesa. Bienvenido, José Antonio, y muchísimas gracias por tu asistencia a este seminario, a esta entrevista. Buenas tardes y bueno, encantado de vuestra invitación, y yo siempre dispuesto a transmitir un poco todo lo que estamos haciendo y todo lo que estamos trabajando, que son muchas cosas. Sí, sí. Ya vi conocerte por nombre, yo creo que te conocen todos los enfermos de Meniere y tenemos mucha esperanza en vuestro proyecto de investigación. Pero bueno, también quería que supiera ante qué calidad no solamente humana, sino profesional estamos hoy teniendo esta entrevista. Con motivo de esta entrevista, nosotros hemos recibido muchas consultas de socios que quieren que te las transmitamos, ¿no? A ti como director de este proyecto de investigación. Evidentemente, algunas se van a cruzar un poco en lo que es el contenido, pero bueno, ahí yo creo que entre todas podemos bastante aproximada de por dónde va la investigación con la que está colaborando. Aparte de agradecerte tu presencia, quisiera agradecer a todos nuestros socios que un año más podamos haber seguido colaborando con el proyecto de investigación, un año que, como todos bien sabemos, ha sido muy difícil, pero que gracias a nuestros socios y a estos colaboradores que se desviven con aportaciones, con cosas de este tipo, para seguir manteniendo la esperanza de una solución. ¿Parece? Empezamos con las consultas de nuestros socios, José Antonio. Adelante. Mira, tenemos, por ejemplo, un par de consultas, porque la he agrupado estas dos, porque la temática es muy parecida. Nos dice Irene de Almería, nuestra socia número 90, y Marisol en Madrid, nuestra socia 148, que te transmita esta pregunta. ¿Usted cree que, teniendo en cuenta cómo va la investigación, que se encontrará un tratamiento a nuestra enfermedad pronto? Yo, aparte de esta consulta, te pediría, por favor, que es un poco de las líneas de investigación actuales y si va curativo del síndrome de Meniere. Discúlpame, pero la segunda parte es que no la he escuchado porque se oía entrecortada. Vale. Te comentaba que, independientemente de la consulta de la compañera, que se cree que, teniendo en cuenta cómo va la investigación, vamos a tener unos resultados a corto plazo. Pero yo te pediría también que nos concrete un poco hacia dónde van las líneas de investigación actuales. Hacia la identificación de los subtipos de Meniere, hacia encontrar algún tratamiento paliativo o algún tratamiento curativo. Bueno, lo primero que siempre me gusta dejar muy claro es que el síndrome de Meniere no es una sola enfermedad. Esto es algo muy importante y que creo que todo el mundo es necesario que entienda. Porque sería como intentar explicar que todas las tipos de sorderas o de pérdidas de audición están causadas por la misma forma, y todos sabemos que no es así. Entonces, por hacer una comparación que sea un poco parecida. Entonces, pretender encontrar una solución que valga para todos los enfermos que tienen Meniere
pues realmente no sería realista. Es por eso por lo que la investigación, en intentar definir los subtipos de la enfermedad, es muy importante, porque probablemente ese sea el primer paso para poder hacer tratamientos específicos para cada paciente. Dentro de esto, a ver, cada día sabemos que la genética y la herencia es más importante en la enfermedad. Por una parte hemos descrito, y es una gran parte de la investigación en la que se ha avanzado mucho en los últimos 5 años, desde nuestro grupo, hemos descrito genes, y hemos descrito genes que tienen un patrón de herencia dominante, es decir, por decirlo de alguna forma que todo el mundo pueda entender, lo que hay muchas personas afectadas en la misma familia. Y lo último y más novedoso, por contar algo muy concreto, ha sido la descripción de herencia recesiva. Y esto se debe precisamente al trabajo de la tesis doctoral de Pablo Román, que fue financiado por ASMES y que él está muy agradecido, y yo también, por esto. Y aquí hemos encontrado que hay un gen que se llama OTOG, que codifica para una proteína que es otogelina, que tiene una herencia recesiva. Y este es un gen que no estaba asociado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que muchos individuos que aparentemente no tengan historia familiar, probablemente pudieran tener una historia familiar que sea muy difusa, muy escasa. Y esto es importante, que los primeros que lo tienen que saber son los pacientes y sobre todo los médicos. Entonces, respecto a la segunda pregunta de cómo encontraremos un tratamiento pronto. Bueno, pues yo para este tipo de familias y para este tipo está claro que el tratamiento va a ser terapia génica. Lo digo así de claro. Pero claro, tenemos que, antes de poder hacer terapia génica en humanos, pues tenemos que realmente poder hacer este tipo de estudios en modelos animales, que es como se hacen estas cosas. Y comprobar que esto funciona en animales. Y una vez que funcione en animales, y eso ya se ha hecho. No lo hacemos de nuestro grupo, pero ya se ha hecho. ¿Para qué? Para otros tipos de sordera. Es decir, hay muchos modelos animales de pérdida de audición, del oído interno, que es idéntica a la que hay en la enfermedad de Meniere, que están siendo tratados con terapia génica, con, digamos, trozos de genes que permiten reparar el gen que está mal y que recuperan la audición los ratones. Y yo en esto creo que es un paso muy, muy importante. Nosotros no hacemos ese tipo de estudios. Nosotros estamos en una fase que todavía es anterior, que es identificar cuáles son los genes. Pero ya tenemos varios genes que afectan a muchas familias, y eso es importante, porque los primeros genes que identificamos solo estaban en una sola familia. Y eso nos ha llevado mucho tiempo, porque la identificación de las familias pues a veces no es sencilla, pero ya estamos cerca de 90 familias las que hemos podido identificar en España. Cualquier nuevo caso familiar siempre es bueno, y eso es una forma en la que se puede ayudar, porque cuanta más información tengamos sobre la familia, mejor podemos ayudar. Luego, hay otras formas de Meniere que no tienen, evidentemente, un componente hereditario, y ahí también estamos investigando nosotros. ¿Y a qué me refiero? A aquellas que están relacionadas con un trastorno de la respuesta inmunológica, del sistema de defensa frente a las infecciones. Eso está alterado en muchos pacientes con Meniere, en muchos pacientes no. Y por ahí estamos trabajando midiendo unas proteínas en la sangre, que se hace mediante un análisis de sangre, que se llaman citoquinas. Y hemos identificado un grupo de pacientes que tienen una citoquina, que es la interleuquina 1 beta, que está elevada. Entonces, este subgrupo de pacientes define a su vez un grupo de enfermos que podrían ser tratados con fármacos que inhibieran esta citoquina. Esto estaría mucho más cerca de hacer un tratamiento, pero, insisto, esto no valdría para todos los pacientes con Meniere, sino solamente para aquellos. Entonces, nosotros estamos en la fase de identificar qué subgrupo de pacientes tienen esto, y probablemente después podríamos pasar a hacer algún tipo de estudio, porque ya hay fármacos que se utilizan en otras enfermedades y que en principio ya son seguros. Entonces, de modo muy resumido, eso sería lo que estamos ahora mismo trabajando de forma general. Tenemos varios proyectos de investigación, no un solo proyecto, y hay muchas personas trabajando en el laboratorio, ¿no? No sé si eso responde a todo lo que me he preguntado, sí. de forma resumida, ¿no? Sí, responde porque veo que además las líneas no solamente van en identificar TNS, sino que ya estáis trabajando en terapias paliativas por un lado y curativas, como me comentaba la sordera, ¿no? La verdad que es muy, muy esperanzador, ¿no? Te comento también la consulta que nos transmite Rocío, también de la Comunidad de Madrid, que
no sé si estará al tanto, porque quizá vaya más dirigida al doctor Martín Sanz de Getafe. Nos pregunta cuándo se reanudará la investigación en el hospital de Getafe. Bueno, nos cuenta que la citaron con el doctor y bueno, la han cancelado, ¿no? Yo he estado un poco en contacto con él, claro, las cosas están ahora mismo como están y se ha visto muy reducido todos los proyectos de esta investigación. Supongo que se están el otro 104, el 113, que son por donde van las líneas, ¿verdad, José Antonio? A ver, yo sé que hay varios ensayos clínicos referente a esto, pero lamentablemente con la situación del COVID los ensayos clínicos se han visto muy perjudicados pues porque se ha limitado el acceso de pacientes y solamente circunstancias excepcionales se han podido ver. Luego Getafe, además, es un sitio donde la primera ola del COVID afectó mucho y yo creo que esto es. Yo no puedo darle a Rocío información muy concreta sobre lo que pasa en el hospital de Getafe en el sentido el doctor Martí-San colabora con nosotros en la red nacional que tenemos y no sé exactamente, porque no lo especifica la pregunta, a qué proyecto se refiere en concreto. No sé si es algún ensayo clínico o es algún otro proyecto que colabora con nosotros. No sabría responderle más concreto. Sí, bueno, con nosotros se estaba colaborando en la búsqueda de candidatos en el Loto 104, tanto el hospital de Getafe como el doctor Domínguez en Sevilla. Estábamos colaborando con los dos y por eso he pensado, aunque ella no lo especifica, Era por eso, sí, sí. que sí, exactamente, ¿no? Luego también tenemos que va un poco al hilo de estrés, disgusto, con mucha concentración. Puesto que puede que esto haya sido a priori la causa de mi enfermedad o hay siempre un... Se escucha entrecortado, pero he entendido la pregunta. Sí, Lo importante es que si se me escucha a mí bien. sí, sí, ah, se escucha bien, José Antonio. Bueno, pues, a ver, el efecto del estrés, esto es algo que comentan todos los pacientes que es conocido. Para eso existe una explicación. El estrés no es la causa. El estrés es algo que desencadena la crisis. Es un desencadenante de la crisis. ¿Y qué es lo que sabemos de la... Bueno, el estrés, de alguna forma, es algo que depende de una hormona que tenemos que se llama cortisol. Entonces, los niveles de cortisol sabemos que se encargan de regular los líquidos de todo el organismo, explicándolo de una forma en palabras sencillas. Y por eso es por lo que las situaciones de estrés pueden producir un cambio brusco en los líquidos del oído interno y ser los desencadenantes de una crisis. Pero no es que el cortisol sea el causante, no es que haya algo, es que es una situación, una respuesta normal. Nosotros liberamos cortisol a la sangre y por tanto eso difunde a todo el organismo, que es una hormona, cuando tenemos una situación de estrés. Y ese es el motivo por el que hay. Lo de si siempre hay un factor congénito, si siempre hay un factor genético asociado, diría que no. Hay muchos pacientes que no tienen factor genético. La genética es importante, pero no en todos los pacientes. ¿Vale? Sí, sí. Muy, muy interesante la respuesta, porque al menos yo no conocía la faceta esta del cortisol, pero vamos, muy, muy interesante y daría una explicación a por qué es cierto que estos suelen desencadenar una crisis. Nos pregunta también Natalia de Madrid, un poco enlazando con todas las situaciones estas que vivía, el paciente de síndrome de Meniere se puede considerar factor de riesgo frente a la pandemia y lo que ella nos pregunta en concreto es que está muy preocupada por el tema. El paciente de Meniere se la debe de poner, no se la debe poner, si esto le puede afectar personalmente desencadenando nuevas crisis. No, ¿Cuál sería tu? Yo lo tengo clarísima, pero... a ver, yo creo que no existe ninguna contraindicación para ponerse la vacuna. Es decir, todas las personas que sean candidatas, según cómo están las autoridades sanitarias distribuyendo, porque claro, no todo el mundo tiene acceso en este momento, pero lo tendrá, todo el mundo lo tendrá en unos meses, debe de ponerse. Y el tener Meniere no es contraindicación, eso quiero dejarlo muy, muy claro. Que hay una patología que tenga la persona, que tenga Meniere, que lo contraindique. Cada caso es un poco estudiar, pero en general la inmensa mayoría de las personas se pueden vacunar, ¿vale?
Sí, sí, salvo que ya hubiera alguna patología aparte de el Menier, ¿no? Yo desde aquí Claro, además claro, hago un llamamiento a todos nuestros socios de que no lo duden, que en cuanto tengan la ocasión de vacunarse lo hagan, por supuesto. porque si el Menier es una cosa fastidiosa y grave, el COVID-19 lo es también, ¿eh? Y así lo está demostrando. Nos comenta también José Antonio, Ana Yolanda de Soria, que si hay algún progreso o innovación en el tratamiento de los acúfenos o para paliar la sensación de presión o taponamiento en el oído. Sabes que son dos síntomas característicos. ¿Hay algo en lo que se haya podido investigar en este campo? A ver, la sensación de presión o taponamiento del oído está asociada sobre todo a las crisis. La mayoría de los pacientes fuera de la crisis no suelen experimentar taponamiento. Queda otra secuela residual, que es que cuando tienen muchas crisis, pues acaban perdiendo audición. Y respecto al tratamiento de los acúfenos, bueno, pues aquí vuelvo un poco a lo que contaba yo al principio. Los acúfenos son un síntoma y el acúfeno puede tener distintas explicaciones dentro de los pacientes con Menier. Hay dos tipos de acúfenos en los pacientes con Menier. El acúfeno que aparece durante las crisis, que es un acúfeno probablemente de carácter, vamos a decir, irritativo, es decir, estamos irritando el nervio auditivo porque hay una alteración de los líquidos brusca dentro del oído, que es lo que parece que provoca la pérdida de audición. Entonces ese acúfeno es un acúfeno que dura unos minutos o una hora, que está muy asociado a la crisis. Y luego lo que tienen otros pacientes, que lo tienen la mayoría de los pacientes con Menier, es un acúfeno que no está asociado a la crisis y que ese acúfeno ocurre cuando ya hay una lesión del órgano de la audición, hay una lesión del oído interno. Entonces, hay una lesión del oído interno y esa lesión del oído interno hace que unas células, que son las que, digamos, suministran al nervio auditivo unos factores que necesita para su mantenimiento, esas células están dañadas y esos factores de crecimiento o de mantenimiento del nervio auditivo desaparecen. ¿Y qué es lo que ocurre en eso? Que el nervio auditivo se acaba dañando de forma secundaria. La enfermedad de Menier empieza dentro del oído, eso lo sabemos seguro, pero con el paso de los años y de la evolución de la enfermedad se acaba dañando el nervio auditivo. Pues bien, cuando se daña el nervio auditivo, ese daño del nervio auditivo es el que acaba produciendo ese acúfeno permanente, que no es que el acúfeno esté originado en el propio nervio auditivo, sino está originado en probablemente distintas regiones cerebrales, pero es que ese nervio auditivo manda una información al resto del cerebro a través de la vía auditiva que es esencial para entenderlo. Entonces, ¿qué acúfeno es el que podemos tratar de alguna forma? Pues el objetivo sería tratar el acúfeno que hace que el paciente esté incapacitado. Y ese acúfeno sería ese acúfeno crónico, no el acúfeno agudo, porque el acúfeno agudo es temporal, acaba pasando y no incapacita. Para eso hay muchos tratamientos que están en fases de ensayo clínico. Hay distintos tratamientos que distintas empresas farmacéuticas están desarrollando. Algunos están en fase preclínica, es decir, investigación todavía con modelos animales, y algunos se ha empezado ya a probar en fase clínica. Hay ensayos fase 2, por lo que yo sé. Entonces, sí que es bastante probable que haya un tratamiento para el acúfeno, yo diría que en el plazo a lo mejor inferior a 5 años. ¿Que eso vaya a funcionar en la enfermedad de Menier? Pues no, garantía no tenemos. Es un tratamiento que se está desarrollando para todos los acúfenos. ¿Por qué? Pues porque la industria farmacéutica, una de las cosas que valora es cuál es el beneficio potencial que vamos a tener en función del número de pacientes que hay afectados. Y claro, la enfermedad de Menier, todos sabemos que es una enfermedad rara, yo siempre digo, es poco frecuente, pero pacientes con acúfenos hay muchísimos. Y a ellos, a la empresa, a la industria farmacéutica, sí que les interesa investigar tratamientos para los acúfenos. No mucho para el Menier, porque los pacientes con Menier son muchos menos, ¿no? Pero para los acúfenos sí. Entonces sí que espero que haya tratamientos para los acúfenos y de hecho hay ensayos clínicos que se están empezando a probar, especialmente para los acúfenos, digamos, de reciente comienzo. ¿Qué quiere decir esto? Para los acúfenos que tienen menos de un año de evolución. Que no es el acúfeno de las crisis, eso es lo que quiero dejar claro. Es el acúfeno cuando el paciente no tiene crisis, cuando está entre dos crisis, pero ya tiene un daño en la audición y empieza a tener esa pérdida. Pues sí, probablemente esos pacientes tengan una esperanza, vamos, un tratamiento que pueda llegar a funcionar, porque en esto se está poniendo mucho dinero por parte de la industria.
sí, por hallar una solución. Te comento también la consulta que nos traslada Gloria desde Córdoba, que nos viene a decir que trabaja atendiendo al público en una entidad financiera. El hecho de no poder escuchar bien a mi interlocutor ya me genera mucho estrés, pues no puedo controlar con clientes, compañeros. Y entonces nos traslada, en base a esta premisa, nos traslada las siguientes dudas. ¿En qué medida afecta la situación de estrés, que ya sean puntuales o continuadas, la aparición y la persistencia de las crisis de vértigo? Esta iría un poco a colación con la anterior. ¿Y algún consejo para recuperar el derecho al silencio referido a esto de los acúfenos? Y la tercera es la inestabilidad residual que queda después de una crisis. ¿Es sintomática de que la crisis de vértigo puede volver en cualquier momento? Vale, son tres preguntas en Tres una. preguntas. Voy a comenzar por la primera de las preguntas que ya le he respondido un poco previamente. Exactamente, sí. A la situación de estrés. La situación de estrés no es la causa, pero es el desencadenante, ¿vale? O sea, una situación de estrés se eleva el cortisol, podemos tener estrés probablemente por nada que tenga que ver con el Meniere, pero podría en una persona acabar desencadenando una crisis, ¿no? Y que esto vaya a hacer que la persona tenga muchas crisis de vértigo, pues yo diría que sí. Es decir, una persona que tenga mucho estrés probablemente va a controlar peor las crisis de vértigo porque no va a poder controlar. Entonces, por esto siempre recomendamos que tiene que haber unos ciertos ritmos de actividades cotidianas regular. O sea, por eso también sabemos que la falta de sueño no es muy buena, hay que intentar dormir bien, estas cosas. La segunda pregunta hace referencia al consejo para recuperar el derecho al silencio, ¿no? O para reducir los ruidos. A ver, por lo que cuenta esta persona, por lo que nos cuenta Gloria, lo que yo interpreto es que ella tiene alguna dificultad para entender las conversaciones, que es un síntoma, eso es un síntoma de que el nervio auditivo está dañado. Cuando aparece esa dificultad para entender conversaciones, ya sabemos que el nervio está dañado. Eso, cuando hay daño en el nervio, es cuando es mucho más frecuente ya tener el acúfeno persistente, el ruido persistente. Entonces, realmente ese ruido no va a desaparecer, y eso quiero explicarlo, pero podemos regular su intensidad, porque ese ruido está reflejando la actividad de determinadas áreas cerebrales, como he dicho antes. ¿Y cómo podemos hacer que se escuche más bajo? Pues podemos hacer que se escuche más bajo probablemente utilizando sonidos externos que nos permitan no enmascarar, sino de alguna forma lo que se intenta es que ese sonido externo tenga una intensidad inferior al acúfeno, es decir, un volumen más inferior al acúfeno que percibe la persona, pero de alguna forma reduce la actividad de esas neuronas que han perdido ese control. Eso es un poco el proceso. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues se puede escuchar música relajante, hay distintas terapias de sonido, hay terapias sonoras que combinadas con audífonos puede ayudar mucho a reducir esto. Y eso está indicado también en los pacientes con Meniere cuando el problema principal que tiene la persona ya es la hipoacusia y también la dificultad de compresión y los acúfenos, no cuando el problema es el vértigo, ¿de acuerdo? Si el problema principal es el vértigo, es lo que más incapacita, yo creo que todo el esfuerzo tiene que estar dedicado al vértigo. Y respecto a la tercera pregunta que me hacen sobre la inestabilidad residual, si eso podría aumentar el riesgo de tener nuevas crisis, la respuesta es no. La inestabilidad es lo que ocurre cada vez que nosotros, yo siempre lo explico como una balanza, uno pesa y cuando pesa la balanza oscila hasta que se queda estable. Pues eso es lo que pasa. Cada crisis es como si sometiéramos a un desafío a nuestra balanza interna, a nuestro equilibrio interno, y hasta que no pasa un tiempo, que ese tiempo de recuperación es variable de unas personas a otras, puede ser en unos días, en otras semanas, y en algunos puede ser que hasta un mes, pues la persona va a estar inestable, pero eso no aumenta el riesgo de tener nuevas crisis de vértigo. Yo, por ejemplo, sobre esta tercera consulta, me gustaría también conocer tu opinión sobre la rehabilitación vestibular para el paciente de Meniere y cuándo es recomendable. A ver, yo siempre creo que la rehabilitación vestibular es recomendable cuando la función vestibular está estabilizada. ¿Eso qué quiere decir esto? Cuando la balanza no está oscilando, lo que yo intentaba explicar antes. Eso no ocurre cuando el paciente tiene muchas crisis de vértigo, es decir, no tiene mucho sentido hacer rehabilitación vestibular
si no, esa rehabilitación vestibular estaría indicada cuando se diagnostica, y esto lo tiene que diagnosticar un otorrino, un otoneurólogo, cuando se diagnostica hipofunción vestibular unilateral o bilateral. Y el paciente lleva un tiempo sin crisis de vértigo. Si esa hipofunción no está compensada, la rehabilitación estaría indicada. Pero la rehabilitación considero que no puede estar indicada cuando un paciente tiene muchas crisis de vértigo, que nunca estabilizaríamos el sistema, ¿no? Vale, perfecto. Nos comenta Carlos de Boadilla del Monte qué avances, un poco, esto es el llamamiento a la esperanza, ¿qué avances podemos esperar siendo realistas a corto o medio plazo en el conocimiento de la enfermedad que puedan redundar en una mejor calidad de vida del enfermo de síndrome de Meniere? Claro, hablamos de estos avances, ¿a qué plazo van a ir? A ver, una cosa es lo que como me ha planteado muy bien ver tratamientos curativos, que sería nuestro objetivo final, y otra cosa es qué podemos hacer mientras llegamos a tener esos tratamientos curativos. Entonces yo creo que en este momento nos centramos en tratar el vértigo y para eso se han desarrollado algunos fármacos, pero realmente tenemos que ir a la causa, pero sí que podemos ayudar a tratar la hipoacusia y los acúfenos. Yo creo que los pacientes pueden llevar una vida mucho más cotidiana, en el sentido de que no se interrumpen sus actividades cotidianas si conseguimos restaurar la audición y si conseguimos controlar los acúfenos, porque todos sabemos que la mayoría de las crisis se concentran en los primeros años de vida, no de vida, sino en los primeros años desde que aparece la enfermedad de Meniere, y después las crisis se acaban espaciando. Y los pacientes pasan por distintas fases. Al principio les molesta mucho el vértigo, es difícil de controlar eso, pero cuando pasa el tiempo lo que de verdad quiere el paciente es hacerse funcional, escuchar bien y tener una mejor audición y que el acúfeno no le moleste, porque hay pacientes que el acúfeno les molesta mucho. Pues creo que para eso sí que tenemos tratamiento. El tratamiento son las audioprótesis. Muchos pacientes pueden emplear audioprótesis cuando llevan tiempo sin vértigo, pero es que además se puede hacer, como he explicado antes, terapia sonora en determinados casos. Se puede hacer otro tipo de tratamientos como hay en este momento, que hay posibilidades de poder hacer también terapia cognitivo-conductual para el tratamiento de los acúfenos. Y creo que sí hay opciones para mejorar la calidad de vida. Y eso no estoy hablando a largo plazo, sino de forma inmediata, ¿no? Perfecto. Vamos a ir un poco ya más rápido porque ya me comentan, como esto va por tiempo, las reuniones, nos quedan 4 minutos. Algo muy rápido. Manuel de Sevilla nos dice, los avances pueden ir encaminados a eliminar las crisis y a evitarlas. Es decir, alguien metido de lleno en crisis es evidente que necesita una solución farmacológica o mental, pero es posible determinar un futuro enfermo de Meniere. Yo todo esto lo resumiría. ¿Podemos o estamos ya en condiciones de decir que alguien está predispuesto para la enfermedad de Meniere? Voy a ser muy claro, en los casos familiares empezamos a saber quién puede tener Meniere. Y esta es una pregunta que nos hacen muchos pacientes porque les preocupa qué va a pasar con su hijo. Para eso estamos creando una base de datos genómicos en España que la estamos haciendo nosotros justamente pensando en dar consejos genéticos. Y la respuesta es sí, estamos en el camino. No puedo dar el 100% de los casos, pero una buena parte de los casos familiares con seguridad, sí. Perfecto. Nos comenta también José Manuel de Córdoba. Bueno, esta es la pregunta del millón. ¿Qué habría que hacer para que los laboratorios invirtieran más dinero en estudiar y sacaran algún medicamento para paliar nuestra enfermedad? Pues probablemente lo que tendríamos que hacer es encontrar un marcador diagnóstico que nos abriera una vía de tratamiento. Y en esto es lo que yo contaba al principio de la citoquina. Nosotros estamos trabajando mucho en eso, porque si nosotros mediante un análisis de sangre podemos determinar que inhibiendo una determinada citoquina el paciente va a tener menos crisis de vértigo, estaríamos haciendo un tratamiento personalizado. Medir interleuquina 1 y utilizar inhibidores de la interleuquina 1 podría ser un tratamiento para un subgrupo de pacientes con enfermedad de Meniere autoinflamatoria, que es lo que nosotros creemos. O sea que eso atraería mucho a esos laboratorios que ya tienen esos anticuerpos, que es que de hecho no es que tienen que desarrollar nuevos fármacos, sería darle una nueva aplicación.
Perfecto. Se nos quedan algunas preguntas en el tintero, José Antonio, porque claro, aquí estaríamos no toda la tarde, estaríamos 2 días hablando y no acabaríamos con las preguntas, pero bueno, ya esto nos está chivando un poco que se nos acaba el tiempo de la reunión. Sí quisiera a nivel personal y a nivel asociación agradecerte que nos hayas prestado vamos, tus conocimientos porque, en fin, esto es tenerte aquí al alcance, esto es una maravilla para nosotros. Y sí quisiera que aprovechases los 2 minutos que quedan aproximadamente para eso, para que le comentes un poco al socio de AMES porque hay que seguir trabajando, porque hay que seguir colaborando con la investigación. Y bueno, nosotros confiamos mucho en ustedes, ¿no? Y que entendemos que va a haber más pronto que tarde una solución. Y bueno, me gustaría que te despidieras un poco con en estos términos. Bueno, pues yo muchas gracias por la invitación, por poder explicar brevemente las cosas que estamos haciendo. Realmente la investigación yo creo que ha avanzado mucho y hay que ser, que si miramos hace 5 años atrás no sabíamos prácticamente nada en el campo de la genética, no sabíamos que había distintos grupos porque no teníamos esos datos. Nosotros solo veíamos que unos enfermos iban muy bien y otros enfermos iban muy mal. Y no podíamos hacer pronóstico porque los pacientes quieren saber, bueno, ¿y a mí cómo me va a ir la enfermedad? Bueno, pues para eso estamos recopilando datos. Yo quiero agradecer muchísimo todas las contribuciones que se han hecho, porque sé que los socios de AME, algunos hacen muy pequeñas contribuciones, otros han podido hacer contribuciones mayores. Todo vale. Quiero decir que aquí el dinero se utiliza en pagar el sueldo de investigadores predoctorales y postdoctorales y nuestro grupo afortunadamente está consiguiendo resultados que son esperanzadores y estamos generando conocimiento. Cada vez sabemos un poco más de la enfermedad, cada día empezamos a saber cuáles son las cosas que podemos hacer para ayudar a los enfermos y bueno, y que aquí seguiremos trabajando mientras podamos a pesar del COVID y muchísimas gracias. No puedo decir otra cosa por el interés. Y nosotros lo agradecemos y tenemos puesta toda la confianza del mundo en ustedes y por supuesto la esperanza, porque la investigación es el futuro de la curación de esta enfermedad, por lo menos de hacerla más llevadera. Muchísimas gracias, José Antonio, por habernos acompañado, por habernos aclarado todas estas dudas. Es siempre un placer contar contigo. Muchas gracias. Buenas tardes. Adiós, buenas tardes, José Antonio. Hasta luego.